Hay lugares que la gente moderna pasa de largo sin un segundo pensamiento, descartando las historias locales como folclore pintoresco para turistas. Huasca de Ocampo, en Hidalgo, es uno de esos lugares. Es un pueblo mágico hermoso, conocido por sus bosques, sus prismas basálticos, sus haciendas históricas, pero también es conocido por algo más. Por los duendes. Pequeñas figuras de piedra que aparecen en jardines, en esquinas de calles, en los bordes de los bosques. Los locales los respetan. Algunos incluso les dejan ofrendas. Pero para los visitantes modernos, especialmente para los jóvenes de la ciudad, son solo decoraciones curiosas. Objetos para fotos de Instagram. Nada más. Yo solía pensar igual. Antes de lo que pasó. Antes de que aprendiera que algunas tradiciones persisten, no por superstición, sino porque hay verdades que la gente ha olvidado o elegido ignorar. Mi nombre es Patricia Sánchez Valdés y tengo 27 años. Soy maestra de primaria en Pachuca, Hidalgo. Vivo una vida bastante normal, trabajo durante la semana, paso tiempo con amigos los fines de semana. Soy una persona práctica, educada, alguien que cree en la ciencia y la lógica. O al menos era así, antes del sábado 5 de noviembre del año pasado. Antes de Huasca, antes de los duendes. Ese fin de semana un grupo de amigos y yo habíamos planeado una excursión a los bosques alrededor de Huasca. Éramos 6 en total. Además de mí, estaba mi mejor amiga desde la universidad, Andrea, que trabajaba en marketing, su novio Carlos, ingeniero en sistemas, mi primo Javier, que estudiaba arquitectura, y 2 amigos de Carlos, Mónica y Daniel, a quienes yo acababa de conocer pero que parecían agradables. El plan era simple. Llegar a Huasca el sábado por la mañana, hacer una caminata por las rutas del bosque, tal vez visitar las cascadas, pasar la noche en una cabaña que Carlos había rentado, y regresar el domingo. Un fin de semana relajante en la naturaleza, lejos del estrés de la ciudad. Salimos de Pachuca temprano alrededor de las 8 de la mañana. El viaje a Huasca era corto, menos de 1 hora en coche. Llegamos al pueblo alrededor de las 9, paramos para desayunar en un restaurante local y luego fuimos directo a las rutas de senderismo. El clima era perfecto. Noviembre en Hidalgo puede ser frío, pero ese día el sol brillaba. El aire era fresco sin ser helado. Los bosques estaban hermosos, árboles con hojas en tonos de amarillo y naranja, el olor a tierra húmeda y pino. Empezamos nuestra caminata por una ruta que el dueño del restaurante nos había recomendado. Era moderadamente difícil, nos dijo, pero las vistas valían la pena. Había una cascada al final, un lugar tranquilo perfecto para un picnic. Los primeros kilómetros fueron agradables. Hablábamos, bromeábamos, tomábamos fotos. Andrea estaba documentando todo para sus redes sociales, por supuesto. Mónica tenía conocimiento extenso sobre plantas y nos señalaba diferentes especies mientras caminábamos. Daniel y Carlos competían para ver quién podía llevar la mochila más pesada sin quejarse. Javier y yo simplemente disfrutábamos el ejercicio y el aire fresco. Después de aproximadamente 1 hora de caminata, llegamos a un claro en el bosque. Y ahí fue donde vimos las primeras figuras. Eran pequeñas, tal vez 30 centímetros de alto, talladas en piedra. Representaban figuras humanoides pero con proporciones extrañas. Cabezas grandes, ojos saltones, extremidades delgadas. Había 5 de ellas, colocadas en semicírculo alrededor de lo que parecía ser un altar improvisado de piedras apiladas. «Oh, miren», dijo Andrea acercándose inmediatamente. «Los famosos duendes de Huasca. He visto fotos de estos en línea». Todos nos acercamos para examinarlas. Las figuras eran viejas. Se podía ver por el musgo que crecía en algunas partes, por cómo el clima había desgastado los detalles. Pero todavía eran claramente reconocibles como representaciones de duendes o criaturas similares. «Son espeluznantes», dijo Mónica inclinándose para mirar más de cerca. «¿Quién las pone aquí? ¿Los locales?» «Probablemente», dijo Carlos. «El pueblo tiene toda esta mitología sobre duendes que protegen el bosque. Es parte de su atractivo turístico». «¿Creen que funcione si les pedimos un deseo?», bromeó Daniel. «Oye, duendecito, quiero 1 millón de pesos». Todos nos reímos.
Era solo una broma tonta. Pero noté algo que me hizo sentir incómoda. Las figuras tenían pequeñas ofrendas a su alrededor. Flores marchitas, monedas, pequeños pedazos de pan envueltos en tela. Alguien había estado viniendo aquí, dejando cosas para las figuras. Deberíamos dejarlas en paz, dije. Claramente significan algo para alguien. Oh, vamos, dijo Andrea ya posicionándose para una foto. Es solo folclore. Nada de esto es real. Carlos, tómame una foto con los duendecitos. Carlos tomó varias fotos de Andrea posando con las figuras. Luego Mónica quiso fotos también. Y Daniel. Pronto todos estaban tomando turnos, haciendo poses tontas, fingiendo miedo exagerado, tratando las figuras como accesorios para fotos divertidas. Javier y yo nos mantuvimos apartados. Él parecía tan incómodo como yo. ¿No se siente mal hacer esto?, me susurró. Sea lo que sea que estas figuras representen, alguien claramente las respeta. Burlarse parece irrespetuoso. Estoy de acuerdo, dije. Pero ya sabes cómo son. Para ellos todo es contenido para redes sociales. No piensan en el significado real. Después de lo que pareció demasiado tiempo, el grupo finalmente se cansó de las fotos y seguimos caminando. Pero mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. Y podría jurar que una de las figuras estaba en una posición ligeramente diferente a como la había visto antes. Como si su cabeza hubiera girado para mirarnos partir. Estás imaginando cosas, me dije a mí misma. Son solo piedras, no se mueven. Continuamos hacia la cascada. El camino se volvía más empinado, más difícil. Pero el grupo estaba de buen humor. La energía era alta. Hasta Andrea, que normalmente no era muy atlética, se mantenía al ritmo sin quejas. Llegamos a la cascada alrededor del mediodía. Era tan hermosa como el dueño del restaurante había prometido. No muy grande, pero perfecta. Agua clara cayendo en una piscina natural rodeada de rocas y vegetación. El sonido del agua era relajante, casi hipnótico. Instalamos nuestro picnic en una zona plana cerca del agua. Comimos los sándwiches que habíamos empacado, compartimos snacks, bebimos agua fría. Era un momento perfecto. Debería haber sido un recuerdo feliz. Después de comer, algunos del grupo quisieron explorar más. Carlos había visto lo que pensó que era otra ruta que subía más alto en la montaña. Tal vez lleva a un mirador, dijo. Podríamos tener vistas increíbles desde arriba. No sé, dije revisando mi teléfono. No había señal como era de esperarse en el bosque profundo. No tenemos mapa de estas rutas. ¿Y si nos perdemos? No nos perderemos, dijo Carlos con confianza. Solo iremos un poco más arriba. Si se ve complicado, regresamos. Contra mi mejor juicio, accedí. El grupo estaba emocionado por más aventura y no quería hacer la aguafiestas. Así que empacamos nuestras cosas y empezamos a subir por lo que Carlos había identificado como una ruta, excepto que no era realmente una ruta. Era más como un camino de animales, apenas visible entre los árboles, y mientras más subíamos, más difícil se volvía a seguirlo. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Mónica después de 20 minutos de escalada difícil. Esto no parece seguro. Solo un poco más, insistió Carlos. Estoy seguro de que hay algo bueno más arriba. Pero no había nada más arriba excepto más bosque. Y eventualmente, incluso Carlos tuvo que admitir que estábamos perdidos. El camino de animales que habíamos estado siguiendo había desaparecido completamente. Estábamos en medio del bosque denso sin ruta clara en ninguna dirección. Está bien, dije tratando de mantener la calma. Solo volvamos sobre nuestros pasos. Bajamos en la dirección de donde vinimos. Pero resulta que bajar era más difícil que subir. Sin una ruta clara, era fácil desviarse. Los árboles todos se veían iguales. Las rocas todas se veían familiares, pero nunca exactamente iguales a las que recordábamos haber pasado. Después de una hora de intentar encontrar nuestro camino de regreso, tuvimos que admitir que estábamos genuinamente perdidos. El sol había empezado a bajar, las sombras se alargaban, y ninguno de nuestros teléfonos tenía señal. ¿Alguien le dijo a alguien exactamente dónde íbamos?, preguntó Andrea, su voz subiendo con pánico. Le dije a mi mamá que íbamos a Huasca, dije, pero no detalles específicos sobre qué ruta o dónde en el bosque. Yo tampoco.
admitieron los otros uno por uno. Está bien, no entremos en pánico, dijo Carlos, aunque podía ver que él mismo estaba empezando a preocuparse. Seguimos bajando. Eventualmente tenemos que llegar a terreno más bajo, y desde ahí podemos orientarnos. Continuamos descendiendo, pero mientras más caminábamos, más extraño se sentía todo. El bosque había cambiado de alguna forma. Los árboles parecían más densos, más viejos. La luz se filtraba diferente a través del dosel. Y había un silencio que no era natural. No escuchábamos pájaros, no escuchábamos insectos. Solo nuestros propios pasos y respiración. ¿Sienten eso?, preguntó Javier de repente, deteniéndose. Como si estuviéramos siendo observados. Todos nos detuvimos. Y él tenía razón. Había una sensación de ojos en nosotros, como si algo o alguien nos estuviera mirando desde entre los árboles. Es solo nuestra imaginación, dijo Daniel, pero su voz no sonaba convincente. Estamos asustados porque estamos perdidos, nos estamos psicando. Pero entonces Mónica señaló algo adelante. ¿Qué es eso? Había algo entre los árboles. Pequeñas figuras apenas visibles en la luz decreciente. Nos acercamos cautelosamente y nos dimos cuenta de qué eran. Más figuras de duendes, docenas de ellas, tal vez cientos, colocadas entre los árboles en patrones que parecían tener significado pero que no podíamos descifrar. Esto es raro, dijo Andrea. ¿Por qué habría tantas aquí? Estamos en medio de la nada. Las figuras eran similares a las que habíamos visto antes, pero más variadas. Algunas eran pequeñas, del tamaño de mi mano. Otras eran más grandes, llegando hasta mis rodillas. Y todas nos miraban con esos ojos tallados que parecían seguir tu movimiento, sin importar desde qué ángulo las miraras. No me gusta esto, dije. Salgamos de aquí ahora. Pero cuando nos dimos vuelta para irnos, nos dimos cuenta de algo aterrador. No sabíamos qué dirección era salir. Habíamos entrado a esta área desde alguna dirección, pero en la confusión de ver todas las figuras, habíamos perdido nuestra orientación. Todas las direcciones se veían iguales, árboles y más árboles, y figuras de duendes observándonos desde cada dirección. Elijamos una dirección y sigámosla consistentemente, sugirió Carlos. No puede ser tan grande este bosque. Eventualmente saldremos. Elegimos lo que pensamos que era este y empezamos a caminar. Pero después de 10 minutos, volvimos a encontrarnos en el mismo lugar. El mismo arreglo de figuras de duendes, como si hubiéramos caminado en círculo. Esto no tiene sentido, dijo Daniel. Caminamos en línea recta, ¿cómo terminamos de vuelta aquí? Probamos otra vez. Otra dirección. Pero el resultado fue el mismo. Sin importar qué dirección camináramos, siempre terminábamos de regreso con las figuras. El sol se había puesto completamente ahora. La oscuridad del bosque era profunda. Solo nuestra linterna de teléfonos proporcionaba luz. Y nuestras baterías estaban bajando. Creo que deberíamos quedarnos aquí por la noche, dije, odiando admitirlo. Es demasiado peligroso seguir caminando en la oscuridad. Podríamos caer, lastimarnos. En la mañana, con luz del día, podremos orientarnos mejor. Nadie estaba feliz con esa decisión, pero todos sabían que tenía razón. Encontramos un espacio relativamente claro entre las figuras y nos acomodamos lo mejor que pudimos. Teníamos algo de comida y agua todavía. No sería cómodo, pero podríamos sobrevivir una noche. Nos turnamos para mantener despiertos, usando nuestros teléfonos para luz con moderación para conservar batería. Yo tomé el primer turno con Javier. Los otros trataron de dormir, aunque dudo que alguien realmente lo lograra. ¿Crees que las figuras tienen algo que ver con que estemos perdidos?, preguntó Javier en voz baja, para no despertar a los otros. No seas ridículo, dije, aunque la misma pregunta había estado en mi mente. Son solo piedras. No pueden hacer que nos perdamos. Pero lo de caminar en círculos, insistió. Eso no es normal. Es como si el bosque mismo nos estuviera manteniendo aquí. Es fácil desorientarse en un bosque denso, dije repitiendo lo que me había estado diciendo a mí misma. Especialmente cuando estás asustado. Tus sentidos te engañan. Pero mientras decía las palabras, miré las figuras más cercanas, y podría jurar que estaban en posiciones diferentes a como habían estado cuando nos acomodamos.
como si se hubieran movido cuando no estábamos mirando. «Javier», susurré, ¿esa figura estaba ahí antes? Él miró hacia donde señalaba. Había una figura que estaba ahora a solo unos metros de donde estábamos sentados, una que definitivamente no había estado ahí antes. Era más grande que la mayoría, llegando casi a mi cintura, y sus rasgos tallados parecían más detallados, casi expresivos. «No lo sé», dijo Javier, su voz temblorosa. «Tal vez no la vimos antes, pero ambos sabíamos la verdad. Esa figura no había estado ahí. Se había movido, o había sido movida. Y la idea de que alguien o algo estaba moviéndose por el bosque, reposicionando las figuras mientras estábamos aquí, era aterradora. El resto de la noche fue una agonía de espera. Cada ruido del bosque nos sobresaltaba. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial, y las figuras, cada vez que miraba, parecían estar más cerca, como si se arrastraran hacia nosotros centímetro por centímetro cuando no prestábamos atención directa. Cuando finalmente amaneció, estábamos exhaustos pero aliviados de ver luz del día otra vez. Excepto que cuando miramos alrededor, nos dimos cuenta de algo imposible. Las figuras nos habían rodeado completamente durante la noche. Formaban un círculo perfecto alrededor de donde habíamos dormido, y el espacio entre ellas y nosotros era de solo unos metros. Docenas de caras de piedra mirándonos desde todos lados. «¿Cómo?», empezó Andrea, pero no pudo terminar la pregunta, porque todos sabíamos que no había explicación lógica. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carlos levantándose rápidamente. «Ya, ahora». Intentamos romper el círculo, caminar entre las figuras. Pero apenas dimos unos pasos, escuchamos algo que nos hizo congelarnos. Risas. Risas de niños. Viniendo de todos lados, pero sin fuente visible. Y entonces las figuras empezaron a moverse. No era nuestra imaginación esta vez. Las figuras realmente se movían. Lentamente, con movimientos rígidos como si sus articulaciones de piedra apenas funcionaran, pero definitivamente se movían, cerrando el círculo alrededor de nosotros. Acercándose con cada momento que pasaba, Andrea gritó. Daniel trató de correr pero tropezó y cayó. Yo me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo, porque las figuras no solo se movían, sus caras de piedra estaban cambiando, sonriendo, con sonrisas anchas y maliciosas que mostraban dientes que definitivamente no habían sido tallados en la piedra. «Esto no está pasando», susurré. «No puede estar pasando». Pero Carlos ya estaba corriendo, jalando a Andrea con él. «¡Corran!», gritó. «¡Solo corran!». Todos corrimos. En diferentes direcciones, sin coordinar, solo tratando de alejarnos de las figuras que se movían. Yo corrí hacia lo que pensé que era norte, saltando sobre raíces y rocas, ramas golpeando mi cara mientras empujaba a través del bosque denso. Podía escuchar a los otros corriendo también, sus gritos resonando entre los árboles. Y detrás de todos esos sonidos, las risas. Esas risas de niños que no eran de niños reales. Eran demasiado agudas, demasiado crueles. Risas que disfrutaban nuestro terror. Corría hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas ya no podían sostenerme. Colapsé contra un árbol jadeando por aire, y cuando finalmente pude mirar alrededor, me di cuenta de que estaba sola. No podía escuchar a los otros. No podía ver a nadie. «Javier», llamé. «¿Andrea? ¿Alguien?» Solo silencio. Y entonces, lentamente, las figuras empezaron a aparecer otra vez, emergiendo de detrás de árboles, de debajo de arbustos, como si hubieran estado esperando aquí todo el tiempo, como si supieran exactamente dónde correría. Me levanté y seguí moviéndome, tratando de mantener un paso constante que pudiera mantener. Pero las figuras siempre estaban ahí, sin importar qué dirección tomara, sin importar qué tan rápido caminara, estaban ahí, observándome, siguiéndome. Y entonces empecé a notar algo más. El bosque estaba cambiando. Los árboles se volvían más extraños, con formas retorcidas que no eran naturales. Las rocas tenían patrones tallados que parecían runas o símbolos antiguos. Y había estructuras, pequeñas casitas hechas de palos y piedras, del tamaño perfecto para criaturas del tamaño de las figuras.
Esto es su hogar, me di cuenta con horror. No solo estoy perdida en el bosque, estoy en su territorio, en su mundo. Encontré lo que parecía ser una aldea. Docenas de las pequeñas estructuras organizadas en un círculo alrededor de un espacio central. Y en ese espacio, había algo que me hizo detenerme completamente. Eran objetos personales, mochilas, botellas de agua, ropa. Todos viejos, desgastados por el clima, como si hubieran estado aquí por años. Y entre ellos, reconocí algo. Una chaqueta con un parche universitario específico. La misma universidad a la que había ido Andrea. No, susurré, acercándome lentamente. No puede ser. Pero era. Era una chaqueta como la que Andrea usaba. Excepto que ésta estaba desgastada, descolorida por el sol y la lluvia. Como si hubiera estado aquí por años en lugar de horas. Y entonces vi más cosas. Una mochila que se parecía a la de Carlos. Zapatos que se parecían a los de Mónica. Un reloj que se parecía al de Daniel. Todos viejos. Todos deteriorados. Como si hubieran sido abandonados aquí hace mucho tiempo. No tiene sentido, dije en voz alta. Entramos al bosque ayer, no hace años. ¿Cómo pueden estas cosas ser nuestras y estar tan viejas? Las risas volvieron. Y esta vez pude ver sus fuentes. Pequeñas figuras, pero no de piedra. De carne y hueso, aunque no exactamente humanas. Eran del tamaño de niños pequeños, con proporciones extrañas que coincidían con las figuras de piedra. Piel que parecía corteza de árbol, ojos grandes y brillantes como los de animales nocturnos, y sonrisas llenas de dientes pequeños y afilados. «Bienvenida», dijo una de las criaturas. Su voz era aguda pero clara, hablando español perfecto con un acento antiguo. «Finalmente nos visitas apropiadamente, en nuestro hogar, en nuestro tiempo». «¿Qué hicieron con mis amigos?», exigí saber tratando de sonar valiente aunque estaba aterrorizada. «¿Dónde están?». Las criaturas se rieron otra vez. «Están aquí», dijo la misma, «como siempre han estado, como siempre estarán, atrapados en nuestro bosque buscando salida que nunca encontrarán». «Déjennos ir», rogué. «Cometimos un error, lo sentimos, no volveremos a faltarles el respeto». «Oh, pero ya es demasiado tarde para disculpas», dijo la criatura acercándose más. «Se burlaron de nuestras guardianas, las figuras de piedra que marcamos para mantener a los irrespetuosos alejados, y cuando ignoraron esa advertencia, entraron en nuestro territorio. Ahora pertenecen aquí». «No entiendo», dije sintiendo lágrimas en mis ojos. «¿Cómo pueden estas cosas ser de mis amigos pero estar tan viejas?». La criatura sonrió más ampliamente. «Porque el tiempo funciona diferente aquí. Lo que para ustedes fue una noche, para el mundo exterior fueron décadas, y lo que para ustedes serán días más aquí, serán siglos afuera. Eventualmente sus cuerpos se rendirán, y se convertirán en parte del bosque, como todos los que vinieron antes que ustedes». «No», dije sacudiendo mi cabeza. «Esto no puede ser real. Nada de esto es real». «¿No?», dijo la criatura. «Entonces mira», señaló hacia el borde del claro. Y ahí, caminando entre los árboles con movimientos lentos y desorientados, estaba Andrea. Pero no era la Andrea que había conocido. Esta Andrea era vieja. Su cabello era completamente blanco, su cara estaba arrugada, su cuerpo encorvado, como si hubiera envejecido 50 años en la última noche. «¿Andrea?», llamé corriendo hacia ella. Ella me miró sin reconocimiento. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. «¿Dónde está la salida?», preguntó con voz rasposa. «He estado buscando. Por tanto tiempo. ¿Dónde está la salida?». «Andrea, soy yo, Patricia, ¿no me reconoces?». Pero ella solo sacudió su cabeza y siguió caminando, murmurando sobre encontrar la salida, sobre haber estado buscando por tanto tiempo. Busqué a los otros. Y los encontré, uno por uno. Todos envejecidos. Todos perdidos. Carlos caminaba en círculos, repitiendo los mismos pasos una y otra vez como si estuviera atrapado en un bucle. Mónica estaba sentada bajo un árbol, mirando a la nada, sin responder cuando le hablé. Daniel estaba excavando en la tierra con sus manos, murmurando sobre encontrar una forma de salir cavando.
Solo Javier parecía todavía un poco lúcido. Cuando lo encontré, se veía como si hubiera envejecido 20 años, su cabello gris en los lados, líneas profundas en su rostro. Pero sus ojos todavía me reconocieron. Patricia, dijo, su voz débil. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Siento que he estado aquí por años, pero también siento que fue ayer que llegamos. No lo sé, admití. Javier, tenemos que encontrar una salida, tiene que haber una forma. Él sacudió su cabeza tristemente. He estado buscando, todos hemos estado buscando, pero el bosque no nos deja ir. Cada camino nos lleva de vuelta. Cada dirección es un círculo. Estamos atrapados en su tiempo, en su espacio, y mientras buscamos, nuestros cuerpos envejecen aquí aunque afuera apenas haya pasado tiempo. No puedo aceptar eso, dije. No puedo simplemente rendirme. Yo tampoco podía, dijo Javier. Al principio. Pero después de suficiente tiempo, después de suficientes intentos fallidos, te das cuenta de que no hay esperanza, solo aceptación. Las criaturas nos observaban disfrutando de nuestro sufrimiento. Esta era su venganza por nuestra falta de respeto. Atraparnos en su dominio, hacer que envejeciéramos mientras buscábamos escape que nunca encontraríamos. Hacernos sufrir como habían sufrido ellos cuando los humanos modernos habían invadido sus bosques. Habían ignorado sus advertencias. Habían tratado sus guardianas como juguetes para fotos. Pasé lo que sintió como días buscando. Probé cada dirección, cada camino, cada posible ruta. Pero Javier tenía razón. Todo llevaba de vuelta. El bosque era un laberinto donde cada camino era el mismo. Una prisión diseñada para mantenernos hasta que nuestros cuerpos se rindieran, y podía sentir los cambios en mí también. Mi cuerpo dolía de formas que nunca había dolido antes. Mis manos empezaban a verse más viejas, la piel más delgada. Mi cabello, cuando lo revisaba, tenía mechones grises que no habían estado ahí antes. Estaba envejeciendo, rápidamente. Y eventualmente, me convertiría como Andrea, como los otros. Perdida en mi propia mente, atrapada en bucles de comportamiento repetitivo, buscando eternamente algo que nunca encontraría. Las criaturas nos alimentaban, en cierto sentido. Había frutas en el bosque que podíamos comer, agua de arroyos que podíamos beber. Suficiente para mantenernos vivos pero nunca satisfechos, siempre hambrientos, siempre sedientos, siempre buscando más. Y mientras los días pasaban, y yo seguía envejeciendo, empecé a ver a otros. Figuras en la distancia que podrían haber sido humanas una vez, pero que ahora eran algo más. Fusionadas con el bosque, sus cuerpos transformados en árboles o rocas o musgo. Los que habían estado aquí el tiempo suficiente como para que el bosque los reclamara completamente. Ese será mi destino también, pensé, mirando una figura que podría haber sido una mujer una vez pero que ahora era más árbol que persona. Eventualmente, el bosque me consumirá, y me convertiré en parte de él. Otra advertencia para futuros visitantes que no escuchen. Traté de resistir. Traté de mantener mi humanidad, mi cordura. Pero con cada día que pasaba, se volvía más difícil. Los recuerdos de mi vida anterior se desvanecían. Mi trabajo como maestra, mi apartamento en Pachuca, mi familia. Todo se sentía distante, como sueños de otra persona. Lo único que quedaba era el bosque, y la búsqueda interminable de escape, y la comprensión lenta y horrible de que no había escape. Que esto era mi vida ahora, mi eternidad. Las criaturas me encontraban a veces riéndose de mis intentos de encontrar salida. «Todavía buscas», decían. Después de todo este tiempo, es admirable pero tonto. No hay salida. Solo hay el bosque. Solo hay nosotros. Solo hay el tiempo que pasa diferente aquí que afuera. ¿Por qué?, les pregunté una vez. ¿Por qué hacen esto? ¿Solo porque nos burlamos de las figuras? No solo por eso, respondió una de las criaturas, la misma que me había hablado al principio, sino por todo lo que representan, la arrogancia de los humanos modernos, creyendo que son superiores, que las tradiciones antiguas son solo folclore, que no hay consecuencias por la falta de respeto. Ustedes necesitaban aprender, y aprenderán,
durante el resto de sus muy largas vidas. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Pregunté, aunque temía la respuesta. La criatura inclinó su cabeza, pensando. En su tiempo, tal vez 3 días. En nuestro tiempo, tal vez 30 años. Y solo están a mitad de su viaje. Tienen décadas más de búsqueda antes de que finalmente sus cuerpos fallen y se conviertan en parte del bosque para siempre. 30 años. Había estado aquí por 30 años según el tiempo del bosque. Aunque afuera, en el mundo real, solo habían pasado días. Mi familia probablemente todavía nos estaba buscando. Probablemente encontrarían nuestros coches abandonados, nuestras cosas en la cabaña que nunca usamos, y nunca entenderían qué nos pasó. Nunca sabrían que estábamos atrapados en un lugar donde el tiempo se movía diferente. Eventualmente dejarían de buscar. Nos declararían desaparecidos. Nuestras fotos terminarían en volantes que nadie miraría, y la vida seguiría sin nosotros. Mientras nosotros seguíamos aquí, envejeciendo, sufriendo, buscando eternamente, vi a Javier convertirse en árbol. Pasó lentamente. Primero su piel se volvió más dura, más parecida a corteza, luego sus pies echaron raíces. Sus brazos se extendieron como ramas, y finalmente su cara se congeló en una expresión de resignación triste antes de que la madera lo cubriera completamente. Lo siento, le susurré a lo que quedaba de mi primo. Debimos haber escuchado, debimos haber sido respetuosos. Pero el árbol no respondió. Ya no era Javier, era solo otra parte del bosque, otra advertencia que nadie leería. Uno por uno, vi a los otros sufrir destinos similares. Andrea se desvaneció simplemente un día, convirtiéndose en niebla que se dispersó entre los árboles. Carlos se convirtió en una roca grande cerca del centro del territorio de las criaturas. Mónica se hundió en el suelo, su cuerpo alimentando el bosque. Daniel se transformó en un arroyo, su voz ahora el sonido del agua fluyendo sobre piedras, y yo seguía, buscando, envejeciendo, sabiendo que eventualmente sufriría el mismo destino pero incapaz de dejar de intentar encontrar escape. Mi cabello es completamente blanco ahora. Mi cuerpo está encorvado por la edad. Mis manos tiemblan constantemente. Y he perdido la cuenta de cuánto tiempo he estado aquí. 50 años, 60, tal vez más. El tiempo ha perdido todo significado, pero sigo buscando, porque eso es todo lo que queda. La búsqueda, el intento infinito de encontrar algo que sé que no existe, una salida que nunca se materializará. Esperanza que murió hace décadas pero que mi cuerpo envejecido se niega a dejar ir. Las criaturas me observan a veces, sus caras mostrando algo que podría ser pena, o tal vez solo curiosidad sobre cuánto tiempo más seguiré antes de que finalmente mi cuerpo falle y me convierta en otra parte del bosque. Sé que ese día se acerca. Puedo sentirlo en mis huesos, en mi respiración cada vez más difícil, en la forma en que cada paso es más pesado que el anterior. Y cuando llegue, cuando finalmente me transforme, me convertiré en otra advertencia. Otra historia que los locales contarán sobre los peligros de faltar el respeto a las tradiciones. Otra razón por la que las figuras de piedra deben ser respetadas. Pero nadie escuchará. Porque la gente moderna nunca escucha. Creen que son más inteligentes, que las viejas historias son solo superstición, que no hay consecuencias reales. Hasta que las hay, hasta que terminan como yo, atrapados en un bosque donde el tiempo no funciona correctamente, donde la edad te alcanza en días en lugar de décadas, donde la única salida es la transformación en algo que ya no es humano. Si alguien encuentra esto, si de alguna forma estas palabras escapan del bosque cuando yo no puedo, tómenlas como la advertencia que debí haber escuchado. Respeten las tradiciones, respeten las figuras, respeten los lugares que los locales dicen que son sagrados o peligrosos, porque algunas advertencias no son folclore, son verdad. Y cuando las ignoras, el precio es más alto de lo que puedes imaginar, más alto que el tiempo mismo, más alto que la vida, más alto que cualquier escape o esperanza de redención. Solo queda el bosque, y la búsqueda eterna, y la comprensión lenta y horrible de que nunca, nunca habrá salida.